Hermanos, la palabra de Dios de este domingo es muy providencial para el tiempo que se avecina. El miércoles, Dios mediante, con el miércoles de ceniza comenzamos la Santa Cuaresma, que es un tiempo precisamente de conversión. Hoy, en este octavo domingo durante el año, que hemos tenido unos 2 o 3 domingos más por la habitualidad de cuando cae la Pascua durante el año, hemos seguido con el Evangelio de San Lucas todo el discurso de las bienaventuranzas. Lo que acabamos de escuchar es parte del discurso de las bienaventuranzas. Nosotros estamos familiarizados con las bienaventuranzas en sí, bienaventurados los pobres, etcétera, pero el discurso continúa. Y esta enseñanza nos quiere llevar por un camino ascendente, por el camino de la perfección. Y ese camino de la perfección es imitar a Dios. Sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Porque es la única perfección que podemos imitar en Dios. Es decir, nosotros no somos omniscientes, no podemos imitar a Dios que conoce todo, ni omnipresente, no estamos en todos lados. No podemos imitar, aunque queramos, ¿no? Pero no se puede. Y así cada una de las cosas, de los atributos divinos, para el ser humano, por una razón obvia, son imposibles de imitar. Entonces, ¿cómo es nuestro camino de perfección? Imitar en Dios la misericordia, el amor, el perdón. Y eso es un trabajo que requiere también la conversión. Por eso, acá Jesús va a contar una parábola y la inicia. Nosotros no tenemos la parábola, pero la parábola ustedes la saben bien, porque es el que escucha la palabra de Dios, equivale al que edifica su casa sobre roca. Viene el viento, viene el agua, vienen las olas y no la derrumba. El que escucha la palabra de Dios y no la practica es como el que edifica su casa en la arena. Viene el viento, viene el agua, vienen las olas y la casa un desastre. Esta es en definitiva la expresión: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no escuchas mis palabras, o si las escuchas pero no las pones por obra? En definitiva, es todo el desafío del crecimiento cristiano y de la aceptación del Evangelio en nuestra vida. Y como Jesús nos llama en comunidad, este crecimiento, este camino de conversión, tiene que ser también ejercido en una comunidad. El elemento que tenemos en la liturgia de hoy es el tema de ayudar al hermano. Dice Jesús que el discípulo no es superior al maestro. Si el discípulo aprendió bien, si se dejó enseñar bien, va a ser igual que su maestro, entonces va a poder guiar al otro. Porque si un ciego guía a otro ciego, dice Jesús, los dos van a parar al pozo. Para poder guiar al otro, tenemos que haber antes aprendido el camino. Y ese es el seguimiento cristiano. Nosotros tenemos que vivir la fe también en comunidad. Tenemos que vivir la fe ayudándonos los unos a los otros. Y después dice Jesús: ¿por qué miras la paja, la basurita que hay en el ojo de tu vecino y no ves la viga que hay en el tuyo? Es decir, fíjense, a veces una interpretación un poco apurada de este texto parecería que Jesús no quiere que corrijamos al otro, porque siempre nosotros tenemos algo que corregir, grande o chico, pero siempre tenemos algo que corregir. Y eso no es lo que dice Jesús. Jesús no dice que no corrijamos al otro. Jesús dice que hay que corregir al otro, pero también hay que hacer el esfuerzo de progresar uno, de hacer el camino. Dice Jesús: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Dice Jesús que el hombre bueno saca el bien del tesoro de su bondad que tiene en su corazón, el malo saca el mal de su maldad. Es decir, lo que nosotros cultivamos es lo que damos. Por eso vieron que a veces psicológicamente tenemos que tratar de andar lo mejor posible, porque dicen los psicólogos que en la última parte de nuestra vida, si llegamos a viejitos, sale lo que realmente somos. Al principio podemos disimular, algunos tenemos más experiencias que otros, ¿no? Pero al final termina saliendo lo que uno es, porque, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Es un camino de conversión que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en 2 tiempos. Primero, si podemos, en comunidad,
pero sabiendo esta enseñanza que nos hace Jesús. Puedo corregir al hermano, pero también tengo que hacer esfuerzo yo mismo por corregirme y tengo que hacer el camino. Y cuando corrijo al hermano, como dijimos ya muchas veces, no tengo que hacer, digamos así, un desahogo solamente, una pataleta, sino que de verdad tengo que querer corregir al hermano. Por supuesto que muchas veces, si lo que hace el hermano para mí es doloroso o molesto, hago un poco de catarsis, pego 4 gritos y me relajo, por así decirlo. Pero eso no es el fin de la corrección. El fin de la corrección es ayudar al otro a que encuentre el camino, porque en definitiva yo estoy en el camino y aprecio el camino y entiendo lo que significa haber construido mi casa en una roca, tener una cierta estabilidad. Fíjense que Jesús, aunque esta partecita no la tenemos en el Evangelio, pero es buena para entender el conjunto del texto que hemos proclamado como Evangelio, es muy gráfica, porque Jesús no dice que no van a venir olas, que no van a venir vientos, que no van a venir tormenta. Lo que Jesús dice es que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos, la casa no se nos vendrá encima. Esa es la diferencia. No es que el cristiano o que la vida nuestra es fácil, que la relación con el prójimo es fácil, sino que cuando nosotros edificamos sobre arena, la casa se viene encima, y cuando nosotros edificamos sobre piedra, la cosa resiste. Para no abundar mucho, porque si bien el tema es difícil, como el otro día, ¿se acuerdan? El tema de amar a los enemigos, son temas que son difíciles en la práctica, pero curiosamente son fáciles de comprender. Uno entiende las palabras de Jesús: hay que amar al enemigo, no hay que prestar solamente al que presta, si te piden algo, dale lo otro. El texto se entiende, lo que pasa es que después en la vida uno tiene la tendencia contraria, ¿o no? Nos cuesta mucho. Entonces, acá pasa lo mismo, el texto más o menos se entiende. Lo que nosotros tenemos que hacer es esfuerzo para motivarnos y tratar, sobre todo, de vistas al miércoles, que comenzamos el tiempo de la Cuaresma, hacer ese camino también de conversión interior, de tratar de ver primero lo primero. ¿Edificamos nuestra vida sobre piedra o sobre arena? ¿Cuáles son los razonamientos? ¿Cuáles son las palabras del Señor que realmente enraizaron en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestra conducta? Y para terminar quisiera compartir con ustedes un texto de San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, que era otro libro que nos hacían leer, porque en el seminario, en nuestra época, teníamos lecturas que eran obligatorias y estaban un poco supervisadas por el padre espiritual. Había el padre espiritual del seminario y después cada uno podía tener su director espiritual. No solo nos dirigían las lecturas, sino que inclusive teníamos meditación, yo decía teledirigida, porque íbamos con el padre a la capilla a la mañana temprano antes del desayuno y nos daba él los puntos de la meditación. Esto el primer año cuando entramos, ¿no? Pero después durante el año se procura que uno lea todo, digamos así, el acervo religioso místico que necesita todo cristiano, con autores evidentemente de todos los tiempos. San Francisco de Sales inspiró a muchos santos, uno que seguramente es muy conocido por ustedes, que es San Juan Bosco. Por eso se llaman salesianos, porque precisamente él se inspiró en este santo obispo de Ginebra para hacer su congregación, su servicio a los jóvenes, a la educación, que también contribuyó a renovar la Iglesia. Y en la introducción a la vida devota, en la tercera parte, el santo comenta este versículo, uno de los versículos que acabamos de proclamar. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que tienes en el ojo, cuando tú no ves la viga que hay en el tuyo? Y reflexiona San Francisco de Sales: somos hombres porque tenemos razón, y sin embargo es cosa rara encontrar hombres verdaderamente razonables, pues el amor propio nos perturba de ordinario la razón y nos conduce insensiblemente a 1000 clases de pequeñas pero peligrosas injusticias e iniquidades. Uno a veces, sabiéndolo o no sabiéndole, hace pequeñas cosas que son iniquidad, porque realmente perturban, molestan o hieren al prójimo. Es que no son esas cosas iniquidades y sin razones. Acusamos por cualquier cosa a nuestro prójimo y siempre nos excusamos a nosotros mismos. Queremos vender caro y comprar barato. Queremos que se haga justicia en la casa del otro,
pero que en nuestra casa haya misericordia y tolerancia. Queremos que nuestras palabras se tomen a buena parte y nosotros somos quisquillosos y muy sensibles con las palabras de los demás. Nosotros defendemos nuestro rango puntillosamente y queremos que los demás sean humildes y condescendientes. Fácilmente nos quejamos del prójimo, pero no queremos que él se queje de nosotros. Lo que hacemos por otro siempre nos parece mucho y lo que el otro nos hace lo tenemos en nada. En dos palabras, somos como la perdiz de Paflagonia, que tiene dos corazones. Paflagonia es un lugar que lo cita Plinio y que en su momento se tenía por cierto. Es un lugar del Asia Menor donde parecería que muchos animales tenían dos órganos, dos corazones, dos hígados. Esto se tenía por bueno, San Francisco de Sales lo utiliza para decir lo siguiente, esta perdiz de Paflagonia, que tiene dos corazones. Tenemos uno dulce, educado y agradable para con nosotros y otro duro, severo, riguroso para con el prójimo. Tenemos dos medidas. Con la una pesamos nuestras comodidades con la mayor ventaja que podemos. Con la otra pesamos la de los demás dándole las mayores desventajas posibles. Filotea es la que ama a Dios. Él escribe todo el libro al alma, para que el alma haga el camino de conversión. Filotea, sé equitativa y justa en tus acciones. Ponte siempre en el lugar del prójimo. Esto es difícil psicológicamente y a veces es difícil por varios motivos, porque también tiene que ver el estado del ánimo. Lo vieron que ahora mucha gente cuando habla de los problemas dice la mochila que traigo, ¿no? También eso no sé bien qué quiere decir, pero entiendo que va por el parte de lo que uno ha tenido que sufrir o de lo que de alguna manera le ha tocado. Es comprensible, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque nosotros vemos cara y vemos corazones. Hay gente que yo, por ejemplo, soy más o menos estable, pero no siempre estoy interiormente óptimo, no sé si me explico. Uno es más o menos igual todo el año, pero no siempre es óptimo. Y es cierto que a veces uno no puede percibir eso porque o el otro no lo deja o no tiene la capacidad. Pero también a veces es cierto, en un plano un poquito más fácil, que no hay ganas de ser empático. Yo a veces le digo un ejemplo contrario, voy con algo que completa. Vieron que a veces le digo que a la gente mejor a veces no es preguntarle cómo estás, porque te cuenta, hola, ¿cómo anda? Y te empieza a contar. Yo, ¿para qué le pregunté? Porque tengo que salir corriendo. Pero también está el otro punto, que a veces la gente ciertamente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Me acuerdo un caso que es verídico. Una persona le pregunta a la otra, un muchacho al otro de trabajo, ¿cómo te fue en las vacaciones? Y le dijo el chico, claro, sincero, porque estaba procesando todo, dice, mira, me fue mal, porque tengo mi señora, tengo 3 nenas, alquilamos una casa en la playa, no pudimos ir porque una nena se cayó y se rompió la pierna, las otras 2 están alérgicas, mi señora no sé qué problema tuvo, y el otro le contesta, pero la pasaron en familia. Porque no quería bien, la pasaron bien, porque le importa 3 pitos si la pasó bien. Si son preguntas que se hacen por preguntar, pero no hay empatía. Por eso San Francisco de Sales, concluyendo esta reflexión, le dice a su alma, a Filotea, y al alma de todos los que leemos el libro y queremos aprender el camino de la devoción, le dice Filotea, sé equitativa y justa en tus acciones. Ponte siempre en el lugar del prójimo y a él ponle en el tuyo, así juzgarás bien. Hazte verdadera hazte vendedora cuando compres y compradora cuando vendas, y así venderás y comprarás con justicia. ¿Te acuerdas, Filotea, de examinar a menudo tu corazón para ver si eres así hacia el prójimo, así como quisieras que él fuera contigo? Bueno, eso es una respuesta, entre otras, que todos nos podemos dar en la Cuaresma, que ojalá la empecemos con ganas, con frutos y de progresar. De cara a Dios, esto lo digo siempre porque es muy importante, hermano, no importa lo que piense el otro, nosotros delante de Dios tenemos que mirarlo y decirle, queremos seguirte un poquito más, queremos escuchar tu palabra. Necesitamos edificar nuestra vida sobre piedra, porque cada vez hay más viento, hay más tormentas y no queremos que la casa se nos venga encima.
Contamos con la intercesión de María Santísima, como siempre con la intercesión de nuestra patrona Santa Inés, y recemos los unos por los otros. Que así sea.